Cuando encontró esa billetera olvidada y corrió para devolverla, jamás imaginó que la honestidad le costaría su empleo. La acusaron, la humillaron y la despidieron frente a todos. Pero el dueño billonario observaba cada segundo desde las sombras. Y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. «¡Es una ladrona!». La voz de Mauricio cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. Docenas de cabezas se giraron al instante. Tenedores quedaron suspendidos en el aire. Conversaciones murieron a mitad de palabra. Lucía estaba congelada en medio del comedor de La Fontana Dorada, sosteniendo una billetera de cuero en sus manos temblorosas. Las luces del restaurante parecían demasiado brillantes de repente. Cada mirada de los comensales se clavaba en ella como agujas. «La atrapé revisando la billetera de un cliente», continuó Mauricio, el gerente, señalándola con dedo acusador. Su voz tenía ese tono de autoridad falsa que disfrazaba el placer que sentía al humillar. «Contando el dinero, calculando cuánto podía robar». «Eso no es cierto». La voz de Lucía apenas salió como un susurro ahogado. «Yo solo...». «La vi con mis propios ojos», intervino Verónica, otra mesera, con esa suavidad venenosa que hacía que sus mentiras sonaran como verdades preocupadas. Abrió la billetera, miró dentro. Cuando me acerqué, se sobresaltó, como si la hubiera sorprendido haciendo algo malo. El restaurante entero observaba ahora. Clientes con expresiones de disgusto. Empleados que desviaban la mirada, aliviados de que no les estuviera pasando a ellos. El aire se sentía denso, sofocante. Lo que ninguno de ellos sabía era que el dueño de esa billetera estaba parado a 5 metros de distancia, terminando de firmar el recibo de su pago en el área de recepción. Y lo que estaba por hacer cambiaría absolutamente todo. Pero para entender cómo llegamos a este momento, necesitamos retroceder. Solo 5 minutos. 5 minutos que separaban a Lucía de tener un empleo y quedar destruida. 5 minutos antes. La tarde había sido brutal. Mesa tras mesa, orden tras orden, el restaurante no había parado desde el mediodía. Lucía llevaba 8 horas de pie. Sus pies gritaban por descanso, pero no podía permitirse reducir el ritmo. Cada propina significaba medicinas para su madre. Cada turno extra significaba renta pagada. El hombre de cabello plateado había llegado cerca de las 7. Eduardo Castellanos, aunque ella no conocía su nombre todavía. Se sentó en la mesa del rincón. Pidió el salmón, y fue amable de esa manera genuina que era tan rara en clientes de restaurantes caros. «Gracias por la recomendación», le había dicho cuando ella sirvió su plato. «Se nota que te importa tu trabajo». Palabras simples. Pero después de años de ser tratada como mueble invisible, esas palabras habían significado algo. Cuando Eduardo terminó su comida, se dirigió al área de recepción para pagar. Dejó dinero en efectivo sobre la mesa como propina. 3 billetes de $20, más generoso de lo habitual. Lucía comenzó a limpiar su mesa con la eficiencia practicada de años, guardando la propina en su delantal antes de recoger los platos. Fue entonces cuando su mano rozó el borde del plato de pan. La billetera, de cuero fino, obviamente cara, ligeramente abultada. Debió caerse del bolsillo del señor mayor cuando se levantó. El corazón de Lucía se aceleró. Tomó la billetera rápidamente y la abrió para ver la identificación. Necesitaba confirmar que era de él antes de devolvérsela. Eduardo Castellanos. Sí, era suya. Vio que había billetes dentro, pero no los tocó, no los contó. Solo vio el nombre y cerró la billetera, girándose para buscar al cliente. Fue exactamente en ese segundo cuando Verónica apareció. «¿Qué tienes ahí, Lucía?». La voz tenía esa curiosidad falsa que Lucía había aprendido a temer. Verónica llevaba meses buscando una forma de hundirla. Envidia pura. Lucía recibía mejores propinas, los clientes la preferían, y eso era imperdonable en el mundo pequeño y mezquino del restaurante. Un cliente olvidó su billetera. «Voy a devolvérsela». «Ah», Verónica sonrió, y fue una sonrisa horrible. «¿Y necesitabas abrirla? ¿Para ver de quién era? ¿O para ver cuánto dinero había?». Las palabras cayeron como veneno. Verónica elevó su voz, solo un poco, lo suficiente para que las mesas cercanas prestaran atención. «Mauricio», llamó hacia el área del bar, donde el gerente revisaba el inventario. «Creo que necesitas ver esto». Y así fue como, en cuestión de segundos, un acto de honestidad se convirtió en una acusación de robo.
Ahora, señor Mauricio, por favor. Lucía intentó mantener su voz firme, pero el pánico trepaba por su garganta. Solo estaba devolviendo la billetera. El cliente está aquí todavía, en el área de recepción. Puede preguntarle. ¿Y qué cliente va a admitir que dejó olvidada una billetera? Cortó Mauricio con ese sarcasmo cruel que usaba como arma. Probablemente ni siquiera se dio cuenta todavía. Pero tú sí te diste cuenta, ¿verdad? Viste la oportunidad. Yo no quería robar nada. Todos sabemos tu situación. Intervino Verónica con falsa compasión que hizo que Lucía quisiera gritar. Tu madre enferma. Las deudas. Nadie te juzgaría por estar desesperada. Es comprensible. La trampa se cerró con esas palabras, tan amables en la superficie, tan letales en realidad. Los murmullos de los comensales crecieron. Lucía podía escuchar fragmentos de sus conversaciones. ¡Qué vergüenza! Estos empleados. No se puede confiar. «Dame esa billetera», ordenó Mauricio, extendiendo la mano. Lucía se la entregó con dedos temblorosos. Cada fibra de su ser gritaba que esto estaba mal, que era injusto. ¿Pero qué podía hacer? Mauricio tenía el poder. Ella no tenía nada. El gerente abrió la billetera ostentosamente, como si estuviera realizando una investigación forense. Contó los billetes uno por uno. Examinó las tarjetas. Revisó cada compartimento. «Hay $500 aquí», anunció para que todos escucharan. «¿Cómo sabemos que está todo? ¿Cómo sabemos que no te quedaste con algunos billetes antes de que te sorprendieran? Porque no soy ladrona». Las lágrimas comenzaban a arder en los ojos de Lucía, y las odiaba por aparecer. No quería llorar frente a ellos. No quería darles esa satisfacción. «Las ladronas siempre dicen eso», murmuró Verónica, lo suficientemente alto para que los comensales cercanos escucharan. Mauricio cerró la billetera con un chasquido seco. «En este establecimiento tenemos estándares. No podemos permitir empleados deshonestos. Empleados que abusan de la confianza de nuestros distinguidos clientes». El mundo de Lucía comenzó a girar. No podía estar pasando esto. «Estás despedida». «Efectivo inmediato». Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. El restaurante quedó en silencio absoluto. Incluso los sonidos de la cocina parecían haberse detenido. Era como si todos estuvieran presenciando una ejecución pública. Lucía abrió la boca para protestar, para suplicar, para gritar que esto era injusto, pero ningún sonido salió. ¿De qué servía? Mauricio había decidido. Verónica había ganado. Ella había perdido todo por hacer lo correcto. Fue entonces cuando la voz se elevó desde el área de recepción. Tranquila, controlada, pero con un filo que hizo que cada persona en el restaurante se congelara. «Despedida». Eduardo Castellanos caminó hacia el centro del comedor con pasos medidos. Había escuchado cada palabra desde donde terminaba de guardar el recibo en su bolsillo. Había visto cada segundo de la humillación, y en su rostro había una expresión que hizo que Mauricio retrocediera instintivamente. «Creo», dijo Eduardo con esa calma terrible que era más aterradora que cualquier grito, «que esa joven acaba de ser acusada de robar mi billetera». El color drenó del rostro de Mauricio. ¿Su billetera, señor?» «Mi billetera», confirmó Eduardo caminando hasta quedar frente a Mauricio, «que aparentemente olvidé en mi mesa, y que esta mesera honesta encontró y estaba tratando de devolverme cuando fue interceptada y acusada públicamente de robo». Se giró hacia Lucía, y su expresión se suavizó completamente. «Jovencita, ¿podrías devolvérmela, por favor?» Mauricio le entregó la billetera a Lucía, con manos que temblaban visiblemente. Ella se la pasó a Eduardo, casi sin poder creer que esto estuviera sucediendo. Eduardo abrió la billetera meticulosamente. Contó cada billete, examinó cada tarjeta, revisó cada compartimento. El silencio en el restaurante era tan profundo que podía escucharse el roce del cuero. Finalmente, levantó la vista. $500, exactamente como lo recordaba. Está todo aquí, hasta el último centavo. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Esta joven encontró mi billetera. La abrió únicamente para verificar mi identidad, y corría para devolvérmela cuando fue detenida y acusada falsamente, frente a todos sus compañeros, frente a todos estos testigos. Mauricio intentó recuperar el control, su voz saliendo demasiado aguda. «Señor,
Entenderá que teníamos que verificar. Son protocolos de seguridad. ¿Protocolos? Eduardo sacó su teléfono móvil. Sus dedos se movieron sobre la pantalla con precisión deliberada. Veamos qué opinan los verdaderos dueños de este establecimiento sobre tus protocolos. El teléfono marcó. Sonó una vez, 2 veces. Habla Eduardo Castellanos. Mauricio se puso blanco como papel. Verónica dio un paso atrás, como si quisiera fundirse con las paredes. Sí, necesito que vengas al restaurante inmediatamente. Acabo de presenciar algo que requiere tu atención personal. No, no puede esperar. 15 minutos. Colgó y miró directamente a Mauricio. Los dueños vienen en camino, viejos amigos míos. Creo que estarán muy interesados en saber cómo su gerente trata a los empleados honestos. Señor Castellanos, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Que estaban destruyendo la vida de una persona inocente? ¿Que estaban castigando la honestidad y premiando la malicia? Eduardo se giró hacia Lucía. ¿Cómo te llamas? Lucía, señor. Lucía, me gustaría que te quedaras para esta conversación. De hecho, insisto. Luego miró a Verónica, que intentaba retroceder discretamente hacia la cocina. Tú también te quedas. Esta conversación te concierne especialmente. El restaurante permanecía en silencio absoluto. Los comensales ni siquiera pretendían no estar escuchando. Esto era mejor que cualquier entretenimiento que hubieran pagado. Mauricio carraspeó. Señor Castellanos, estoy seguro de que podemos resolver esto de manera civilizada. Oh, absolutamente. Eduardo sonrió, y fue una sonrisa sin calor. De la manera más civilizada posible. Por eso esperaremos a que lleguen los dueños. Así todos podemos tener una conversación muy clara sobre integridad, honestidad, y las consecuencias de no tener ninguna de las dos. Se volteó hacia Lucía nuevamente. ¿Hace cuánto trabajas aquí? 2 años, señor. Y en esos 2 años, ¿cuántas veces has sido acusada de deshonestidad? Nunca, señor. Jamás. ¿Cuántas quejas han presentado los clientes sobre tu servicio? Ninguna que yo sepa, señor. Eduardo asintió lentamente, como si estuviera archivando cada detalle. Interesante. Entonces, en 2 años de servicio impecable, la primera vez que haces exactamente lo correcto, te despiden públicamente. Se giró hacia Mauricio. ¿Te parece lógico eso? Mauricio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La puerta del restaurante se abrió. 2 personas entraron. Un hombre y una mujer, ambos vestidos con elegancia, ambos con expresiones de confusión que rápidamente se transformaron en alarma cuando vieron la escena. Eduardo. El hombre se acercó rápidamente. ¿Qué pasó? Eduardo sonrió. Andrés, Sofía, qué bueno que llegaron tan rápido. Tengo una historia fascinante que contarles sobre su gerente. Creo que querrán escucharla. Y así, mientras Mauricio comenzaba a sudar visiblemente y Verónica parecía a punto de desmayarse, Eduardo Castellanos comenzó a narrar exactamente lo que había presenciado, palabra por palabra, acusación por acusación, humillación por humillación. Lucía todavía no entendía completamente lo que estaba sucediendo. No sabía quién era realmente este hombre. No sabía que era el inversionista principal del restaurante. No sabía que los dueños, Andrés y Sofía, eran sus socios de negocios, pero estaba a punto de descubrir que la honestidad, aunque a veces sea castigada inicialmente, tiene formas extraordinarias de ser recompensada, y que el karma, cuando finalmente llega, no llega solo, llega con justicia. Empecemos desde el principio, dijo Andrés, el copropietario del restaurante, cruzando los brazos mientras su mirada pasaba de Mauricio a Verónica y finalmente a Lucía. Su expresión no mostraba la indignación que Lucía esperaba. Era cautelosa, calculadora. Eduardo, cuéntanos exactamente qué presenciaste. El restaurante seguía en silencio sepulcral. Los comensales habían dejado de fingir que no escuchaban. Eduardo se tomó su tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cada palabra caía con peso. Cené aquí esta noche. Fui atendido por esta joven, quien fue profesional y amable. Cuando terminé, dejé $60 en efectivo sobre la mesa como propina y fui al área de recepción para pagar con tarjeta. Mientras sacaba mi tarjeta de crédito, mi billetera cayó sin que me diera cuenta. Hizo una pausa. Lo siguiente que escuché fue una voz acusadora cuestionando qué llevaba esta mesera en sus manos. Observé desde donde estaba mientras el gerente la acusaba públicamente de robo. Sin pruebas, sin investigación,
Solo humillación. Andrés intercambió una mirada con Sofía, la copropietaria. Algo pasó entre ellos que hizo que el estómago de Lucía se contrajera. Entiendo tu preocupación, Eduardo, dijo Andrés cuidadosamente, pero tenemos que ser cautelosos con acusaciones contra nuestro personal gerencial. Mauricio lleva años con nosotros, y eso le da derecho a destruir la reputación de una empleada sin evidencia. Eduardo interrumpió, su voz elevándose ligeramente. No estoy diciendo eso. Andrés levantó las manos en gesto apaciguador. Solo digo que necesitamos escuchar ambas versiones antes de tomar decisiones precipitadas. El corazón de Lucía se hundió. Esto no estaba yendo como esperaba. Sofía se giró hacia Verónica. ¿Qué exactamente viste? Verónica, recuperando algo de confianza, al ver la actitud cautelosa de los propietarios, respondió. La vi con la billetera abierta, mirando dentro por varios segundos. Cuando me acerqué, se sobresaltó y cerró la billetera rápidamente. Parecía culpable, porque estaba verificando la identificación, protestó Lucía sintiendo pánico creciente. Para saber a quién pertenecía o para ver cuánto dinero había, murmuró Verónica. Eduardo sacó su billetera y la abrió. $500, exactamente como lo recordaba, ni un centavo menos. Con todo respeto, señor Castellanos, intervino Mauricio, viendo su oportunidad. ¿Cómo puede estar completamente seguro del monto exacto? La mayoría de personas no recuerdan con precisión cuánto efectivo llevan. Eduardo lo miró con frialdad. Retiré $500 del banco esta mañana específicamente para este viaje. 5 billetes de $100. Todos están aquí. Aún así, Sofía intervino diplomáticamente. Sin testigos directos del momento exacto en que encontró la billetera, es difícil saber con certeza qué pasó. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Habían pasado de acusada de robo a... ¿qué? ¿Sospechosa en investigación? Testigos. Eduardo miró alrededor del restaurante. Hay docenas de personas aquí que presenciaron la acusación pública, pero ninguno vio el momento en que ella encontró la billetera, señaló Andrés. Mira, Eduardo, te conocemos desde hace años. Confiamos en tu palabra, pero también tenemos responsabilidad con nuestros empleados. No podemos despedir a un gerente basándonos solo en... No estoy pidiendo que despidan a nadie, cortó Eduardo, aunque su expresión sugería lo contrario. Estoy pidiendo que reconozcan que esta joven fue humillada injustamente. Y lo reconocemos, Sofía asintió. Por eso proponemos lo siguiente. Lucía, tomarás licencia administrativa con goce de sueldo mientras realizamos una investigación interna completa. Revisaremos videos de seguridad. Entrevistaremos a testigos, verificaremos tu historial. Si todo sale limpio, serás reinstalada con disculpa formal. ¿Licencia administrativa? Lucía apenas podía respirar. Eso suena como si todavía pensaran que hice algo malo. Es procedimiento estándar para situaciones ambiguas, explicó Andrés, pero sus palabras sonaban huecas. No hay nada ambiguo aquí. Eduardo elevó la voz. Presencié una injusticia clara. Fue entonces cuando la puerta se abrió violentamente. Una mujer entró corriendo, de aproximadamente 40 años, con ropa elegante pero desordenada, maquillaje corrido, expresión de pánico absoluto. «Papá, gracias a Dios te encontré». Eduardo se giró, su rostro transformándose instantáneamente de furia a alarma. «Daniela, ¿qué pasó?» «Es mamá. Tuvo un colapso severo. La ambulancia la llevó al hospital central. Los médicos dicen que es crítico. Necesitas venir ahora». El color drenó completamente del rostro de Eduardo. Por un momento, pareció olvidar dónde estaba, qué estaba haciendo. Su mano tembló mientras guardaba su billetera. «Yo necesito...» comenzó, mirando entre Daniela y Lucía. «Ve, papá». Daniela lo tomó del brazo. «Mamá te necesita. Por favor». Eduardo se giró hacia Andrés y Sofía, su voz saliendo urgente pero firme. «Investiguen. Revisen las cámaras. Hablen con todos. Pero les advierto, si descubren que esta joven fue tratada injustamente y no actúan en consecuencia, tendremos una conversación muy diferente sobre mi inversión en este establecimiento». La amenaza quedó suspendida en el aire mientras Eduardo y Daniela salían corriendo. El restaurante quedó en silencio incómodo. Mauricio fue el primero en hablar, su voz recuperando algo de autoridad. «Bueno, creo que todos necesitamos calmarnos.
Claramente fue un malentendido emocional. Mauricio, silencio, cortó Sofía con tono cortante. Se giró hacia Lucía. Vas a ir a casa ahora. Mañana comenzaremos la investigación formal. Mientras tanto, tienes prohibido contactar a otros empleados o clientes sobre este incidente. ¿Entendido? Lucía asintió mecánicamente, sintiendo entumecimiento extenderse por su cuerpo. Y Mauricio, Andrés lo señaló. Tú tampoco hablas con nadie sobre esto hasta que completemos la investigación. Eso incluye a otros empleados. Mauricio asintió, pero en sus ojos había un brillo de satisfacción apenas disimulada. Lucía caminó hacia el área de empleados para recoger sus cosas. Cada paso era pesado. Había sido salvada momentáneamente por Eduardo, solo para ser puesta en limbo por los propietarios. No estaba despedida, pero tampoco estaba libre. Estaba suspendida en un estado de sospecha que parecía casi peor que una condena directa. Mientras guardaba sus pertenencias, escuchó susurros en el pasillo. Otros empleados especulando, juzgando, distanciándose. Nadie se acercó para consolarla. Nadie dijo, sé que eres inocente. Salió por la puerta trasera, el aire nocturno golpeándola. Se apoyó contra la pared, y las lágrimas finalmente cayeron. Eduardo había intentado salvarla. Realmente lo había intentado. Pero había sido interrumpido por su propia emergencia familiar, dejándola en manos de propietarios que valoraban más la cautela y el procedimiento que la justicia obvia. Y ahora estaba sola. Sin trabajo efectivo, sin vindicación, sin certeza de si alguna vez sería restaurada su reputación. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Necesitaba llamar a su madre. Necesitaba escuchar una voz que la creyera incondicionalmente. Pero cuando sus dedos se posaron sobre el contacto de mamá, se detuvo. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Cómo le diría que había hecho lo correcto y aún así estaba siendo castigada? Su madre, que dependía de ella, que necesitaba sus medicinas, que confiaba en que Lucía mantendría su trabajo. Lucía guardó el teléfono. No esta noche. Esta noche no tenía fuerzas. Caminó hacia la parada de autobús, sus pasos resonando en la calle vacía. Lo que no sabía era que dentro del restaurante, Mauricio estaba sentado en su oficina con una sonrisa satisfecha. Los propietarios habían dudado, habían cuestionado, y esa duda era todo lo que necesitaba. Mañana comenzaría la investigación, y Mauricio tenía toda la noche para asegurarse de que esa investigación fuera en la dirección correcta. Después de todo, él conocía a cada empleado. Conocía sus miedos, sus deudas, sus secretos. Conocía exactamente qué presión aplicar para que los testimonios favorecieran su versión. Porque Mauricio no había sobrevivido años en este negocio siendo estúpido. Había sobrevivido siendo astuto. Y Lucía, honesta e ingenua, no tenía idea de la batalla que estaba por venir. Mientras tanto, en un hospital al otro lado de la ciudad, Eduardo sostenía la mano de su esposa inconsciente, lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Los médicos hablaban de pronósticos inciertos, de las próximas horas críticas, de prepararse para lo peor. Y en medio de su angustia personal, una imagen seguía regresando a su mente. El rostro de una joven mesera, honesta hasta el final, siendo dejada a la deriva por propietarios demasiado cobardes para hacer lo correcto. Había fallado en protegerla. Pero si su esposa sobrevivía esta noche, se prometió a sí mismo que volvería. Y cuando volviera, no habría más dudas, no más investigaciones, no más procedimientos. Habría justicia, real y definitiva. Pero eso sería mañana. Esta noche, todos estaban solos con sus batallas. El autobús nocturno traqueteaba por las calles vacías, mientras Lucía miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, mezclándose con las lágrimas que aún amenazaban con caer. Apretaba su bolsa contra el pecho como si fuera un salvavidas, sintiendo el peso de los $60 de propina que Eduardo había dejado. $60 que ahora parecían un recordatorio cruel de cómo un acto de honestidad había destruido todo. El apartamento estaba oscuro cuando abrió la puerta. Eran casi las 10 de la noche. Normalmente su madre ya estaría durmiendo a esta hora, pero la luz de la sala seguía encendida. «Lucía, ¿eres tú?» La voz de su madre llegó desde el sofá, débil, pero alerta. Lucía cerró la puerta suavemente, dejando su bolsa en el suelo. «Sí, mamá».
soy yo. Llegas temprano. ¿Pasó algo? Lucía entró a la sala y vio a su madre sentada en el sofá, envuelta en una manta a pesar del calor. Carmen Silva tenía 62 años, pero parecía mayor. La diabetes había sido cruel con ella, robándole color, energía, vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de agua. «Mamá, ¿por qué no estás en la cama? Sabes que necesitas descansar». No podía dormir. Tuve un presentimiento. Carmen estudió el rostro de su hija con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que Lucía quería mostrar. «Algo malo pasó. Lo veo en tu cara». Lucía sintió cómo la máscara que había mantenido durante todo el viaje en autobús comenzaba a resquebrajarse. Se sentó junto a su madre, las palabras atascadas en su garganta. «Cuéntame». Carmen tomó la mano de su hija. Sus dedos estaban fríos, siempre fríos ahora. Sea lo que sea, podemos manejarlo juntas. Y así, con la voz quebrándose cada pocas palabras, Lucía contó todo. La billetera encontrada, la acusación de Verónica, la humillación pública de Mauricio, la intervención de Eduardo, la llegada de los propietarios que, en lugar de hacer justicia, habían optado por la cobardía burocrática de una investigación. Carmen escuchó en silencio, su mano apretando la de Lucía con más fuerza a medida que la historia avanzaba. Cuando Lucía terminó, las lágrimas finalmente cayeron libremente. «Hice lo correcto, mamá. Te lo juro. Solo quería devolver lo que no era mío». «Lo sé, mi amor. Claro que lo sé». Carmen atrajo a su hija hacia su pecho, acariciando su cabello como cuando era niña. «Nunca he dudado de tu honestidad, ni por un segundo. Pero ellos sí dudaron, los dueños. Dijeron que necesitan investigar, como si fuera realmente una ladrona. No eres ladrona, eres mi hija. Y te crié para hacer exactamente lo que hiciste hoy». Lucía se separó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y de qué sirvió, mamá? ¿De qué sirve ser honesta si solo te castigan por ello?» Carmen tomó el rostro de su hija entre sus manos temblorosas. «Mira, voy a contarte algo que nunca te dije. Algo sobre tu padre». Lucía parpadeó, sorprendida. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años. Su madre rara vez hablaba de él. Tu padre trabajaba en una empresa de construcción. Un día, encontró un error en los libros contables. Alguien estaba desviando dinero, miles de dólares. Carmen hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Le dijeron que se mantuviera callado, que no era asunto suyo, que si hablaba, perdería su trabajo. ¿Qué hizo? Habló. Presentó un reporte formal. Perdió su trabajo 2 semanas después. Nos costó todo, Lucía. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño. Vendimos el auto. Pasamos hambre algunos días. Lucía nunca había sabido esto. ¿Y se arrepintió? Nunca. Ni una sola vez. Carmen sonrió a través de sus propias lágrimas. Me dijo algo que nunca olvidé. Carmen, puedo vivir pobre, pero no puedo vivir siendo alguien que mira hacia otro lado cuando ve algo malo. Eso es lo que te dejó, Lucía. No dinero, no una casa grande. Te dejó integridad, y eso vale más que cualquier otra cosa. El silencio cayó entre ellas, cargado de significado. Tengo miedo, mamá. Lucía admitió finalmente. Tengo miedo de que la investigación salga mal, de que me despidan oficialmente, de que no pueda pagar tus medicinas. Las medicinas. Carmen suspiró profundamente. Lucía, escúchame bien. Si alguna vez tienes que elegir entre tu dignidad y mi tratamiento, eliges tu dignidad. ¿Me oyes? No, no digas eso. Tú eres lo más importante. No, tú eres lo más importante. Tu futuro, tu alma. No quiero que te conviertas en alguien que compromete sus valores por mí. No podría vivir con eso. Lucía comenzó a protestar, pero Carmen la interrumpió con firmeza renovada en su voz. Además, no vas a perder ese trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Puede tardar, puede doler mientras esperas, pero eventualmente la verdad gana. Y si esta vez no, entonces encontraremos otro camino. Pero no vamos a ganar ese camino con miedo. Carmen se levantó del sofá con esfuerzo, caminando hacia una pequeña caja de madera en el estante. La abrió y sacó un sobre. Esto es lo que he estado ahorrando de mi pensión. 3 meses de medicinas, por si acaso. Mamá, ¿no puedes? Sí puedo. Y lo hice.
Porque soy tu madre y eso es lo que las madres hacen. Protegemos a nuestros hijos incluso cuando ellos intentan protegernos a nosotras. Lucía se levantó y abrazó a su madre, sintiendo cuán frágil se había vuelto su cuerpo, pero cuán fuerte permanecía su espíritu. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi niña. Ahora ve a dormir. Mañana empieza esa investigación, y vas a ir con la cabeza en alto, sabiendo que no hiciste nada malo. Pero dormir resultó imposible. Lucía pasó la noche mirando el techo, procesando todo. La conversación con su madre había sido un bálsamo temporal, pero la ansiedad regresaba en oleadas. ¿Qué diría en la investigación? ¿Quién la creería? ¿Mauricio ya había manipulado a otros empleados? A las 6 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lucía, soy Patricia del restaurante. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Podemos vernos antes de que empiece la investigación? Cafetería La Esquina, 7 a.m. Patricia, la mesera que Mauricio había hecho llorar. Lucía se vistió rápidamente, dejó una nota para su madre y salió. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Patricia ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con ojeras profundas y manos nerviosas alrededor de una taza de café. Gracias por venir, dijo cuando Lucía se sentó. No sabía si debía llamarte, pero no puedo quedarme callada. ¿Qué pasó? Patricia miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse hacia adelante. Mauricio me visitó anoche, en mi casa. Dijo que la investigación comenzaría hoy y que necesitaba que yo declarara. El estómago de Lucía se contrajo. ¿Qué quiere que digas? Que te he visto actuar sospechosa antes. Que una vez me dijiste que necesitabas dinero desesperadamente. Que te escuché quejarte de los clientes ricos. Patricia tragó saliva. Todo mentiras. Pero me amenazó Lucía. Dijo que si no cooperaba, encontraría razones para despedirme también. Y yo tengo 2 hijos. No puedo perder este trabajo. Lucía sintió el mundo girando nuevamente. Entonces vas a mentir sobre mí. No lo sé. Por eso quería verte. Porque toda la noche no pude dormir pensando en tu cara cuando Mauricio te acusó. Pensando en cómo yo me sentí cuando él me hizo llorar y nadie me defendió. Patricia tenía lágrimas en los ojos. No quiero ser esa persona. No quiero ser como Verónica. Pero también tengo miedo. ¿Visitó a más personas? Roberto del bar. Tal vez otros. No sé cuántos. Lucía respiró profundamente, intentando mantener la calma. Patricia, no puedo pedirte que arriesgues tu trabajo por mí. Sé que tienes hijos. Sé que necesitas ese empleo. Pero es injusto. Lo sé. Créeme. Lo sé. Lucía tomó las manos temblorosas de Patricia. Pero no voy a dejar que Mauricio destruya a más personas. Si necesitas mentir para proteger a tus hijos, no te juzgaré. Lo entiendo. Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Lo siento tanto. Lo siento mucho. No es tu culpa. Es de él. Se separaron poco después. Lucía caminó de regreso a su apartamento con la certeza fría de que la investigación ya estaba manipulada antes de comenzar. Mauricio había pasado la noche tejiendo una red de mentiras, presionando a empleados vulnerables para que testificaran contra ella. Y ella no tenía defensa. Eduardo había tenido que irse. Los videos de seguridad probablemente desaparecerían misteriosamente. Los únicos testigos serían empleados aterrorizados por Mauricio. Cuando llegó al apartamento, su madre ya estaba despierta, preparándote. ¿Dónde estabas? Descubriendo que la batalla va a ser más difícil de lo que pensaba. Le contó sobre Patricia, sobre la manipulación de Mauricio, sobre cómo la investigación estaba siendo amañada incluso antes de comenzar. Carmen escuchó en silencio, y cuando Lucía terminó, dijo simplemente, «Entonces necesitas un plan». «¿Qué plan? Él tiene todo el poder. Tiene poder en el restaurante. Pero tú tienes algo más valioso, la verdad. Y ese señor Eduardo que te defendió. ¿Dijo algo antes de irse?», Lucía intentó recordar. «Dijo algo sobre su inversión en el restaurante, como si tuviera participación en el negocio. Entonces no es solo un cliente, es alguien importante». Carmen se sentó en la mesa de la cocina. «Cuando termine la investigación hoy, sin importar qué pase, necesitas encontrar una forma de contactarlo, de decirle lo que está pasando. Él intentó ayudarte ayer. Tal vez pueda ayudarte de nuevo, pero su esposa está en el hospital. Tiene sus propios problemas.
Y aún así tomó tiempo para defenderte. Eso significa algo. Carmen vertió té en 2 tazas. Ahora escucha mi plan. Mientras madre e hija planeaban en su pequeño apartamento, en un hospital privado al otro lado de la ciudad, Eduardo Castellanos permanecía sentado junto a la cama de su esposa. Los médicos habían estabilizado a Elena durante la noche. Ya no estaba en peligro inmediato, pero permanecía inconsciente. Monitores parpadeaban suavemente, midiendo cada latido de su corazón. «Lo siento», Eduardo susurró, tomando la mano fría de su esposa. «Siento no haber estado allí cuando me necesitabas». Daniela entró a la habitación con 2 cafés. «Papá, necesitas descansar un poco». «No puedo. Mamá va a estar bien. Los doctores lo dijeron. Pero no sabemos por cuánto tiempo estará así. Días, semanas». Eduardo se pasó una mano por el rostro. «Y mientras tanto, esa joven en el restaurante está siendo destruida por mi culpa». «¿Tu culpa?» «Papá, tú intentaste ayudarla. Pero no terminé. Me fui. La dejé en manos de Andrés y Sofía. Y sé exactamente cómo son. Cautelosos, cobardes. Más preocupados por evitar problemas legales que por hacer lo correcto». Daniela se sentó junto a su padre. «Entonces vuelve cuando puedas. Termina lo que empezaste. ¿Y tu madre?» «Yo me quedo con ella. No va a estar sola. Pero papá, conozco esa mirada. Es la misma que tienes cuando alguien trata mal a tus empleados. No vas a poder descansar hasta que arregles esto». Eduardo miró a su hija, viendo en ella la misma determinación que él sentía. «Tu madre siempre dice que tengo un complejo de salvador. Y tiene razón. Pero a veces el mundo necesita salvadores». Daniela sonrió débilmente. «Ve, averigua qué está pasando con esa investigación. Asegúrate de que hagan lo correcto. Luego vuelve. Mamá va a entender». Eduardo asintió lentamente. Se inclinó y besó la frente de su esposa. «Volveré pronto. Lo prometo». A las 9 de la mañana, Lucía entró a la Fontana Dorada por la puerta de empleados. El restaurante no abriría hasta las 11, pero varios empleados ya estaban allí, preparando para el día. Las miradas que recibió fueron una mezcla de curiosidad, lástima y, en algunos casos, miedo. Nadie le habló directamente. Era como si fuera contagiosa. Andrés la esperaba en la oficina administrativa. Sofía estaba allí también, junto con una mujer que Lucía no conocía, de unos 50 años, con una libreta y una grabadora. «Lucía, gracias por venir», dijo Andrés con tono formal. «Esta es Gabriela Ruiz, consultora externa de recursos humanos. Ella conducirá la investigación para mantener imparcialidad». Gabriela le extendió la mano. Su apretón fue firme, profesional. «Señorita Silva, voy a hacerle algunas preguntas. Todo lo que diga será grabado y documentado. ¿Entiende?» «Sí. Comencemos. Describa en sus propias palabras los eventos de ayer». Lucía contó todo, cada detalle. Encontrar la billetera. Abrirla solo para ver la identificación, la intercepción de Verónica, la acusación de Mauricio, la intervención de Eduardo. Gabriela tomaba notas sin mostrar emoción. «¿Alguien más puede corroborar que usted encontró la billetera con intención de devolverla?» Eduardo Castellanos. Él confirmó que todo estaba intacto. «El señor Castellanos no estaba presente en el momento en que usted encontró la billetera. Necesitamos testigos del momento exacto. Nadie más estaba cerca cuando la encontré». «Ya veo». Gabriela hizo otra anotación. «¿Tiene algún historial de problemas disciplinarios en este restaurante?» «No». ¿Alguna vez ha tenido conflictos con Verónica o Mauricio?» «Mauricio me ha tratado mal varias veces, como trata mal a muchos empleados». «¿Puede ser más específica?» Lucía dio ejemplos. Cada comentario cruel, cada humillación pequeña, cada abuso de poder que había presenciado o experimentado. Andrés y Sofía intercambiaron miradas incómodas. Claramente no esperaban que esto se convirtiera también en una acusación contra Mauricio. «Esas son afirmaciones serias», dijo Gabriela. «¿Otros empleados pueden corroborar este comportamiento?» «Pueden, si no tienen miedo de represalias». La palabra quedó suspendida en el aire. Gabriela cerró su libreta. «Voy a entrevistar a otros empleados ahora. Puede esperar en el área de descanso». Lucía pasó las siguientes 3 horas en una agonía silenciosa. Veía empleados entrar y salir de la oficina. Patricia pasó sin mirarla a los ojos. Roberto entró con expresión sombría. Uno por uno, los empleados daban sus testimonios. Y Lucía sabía, con certeza dolorosa, que Mauricio había hecho bien su trabajo nocturno.
Cuando la investigadora finalmente llamó a Lucía de vuelta, la expresión en el rostro de Andrés lo decía todo. «Hemos completado las entrevistas preliminares», dijo Gabriela. «Hay discrepancias en los testimonios». «¿Qué tipo de discrepancias?» «Varios empleados mencionaron que has estado bajo estrés financiero significativo. Uno mencionó escucharte hablar sobre necesitar dinero urgentemente. Las mentiras de Mauricio, plantadas cuidadosamente. También hay testimonios conflictivos sobre tu comportamiento general. Algunos te describen como profesional. Otros mencionan actitudes sospechosas». Lucía sintió náuseas. «Sin embargo», Gabriela continuó, «también hay testimonios sobre el comportamiento de Mauricio que son preocupantes. Si son ciertos, sugieren un ambiente laboral hostil». «¿Qué recomiendas, Gabriela?», preguntó Sofía. «Necesito más tiempo. Otro día de investigación como mínimo. Quiero revisar videos de seguridad, hablar con clientes, verificar cada afirmación». Andrés asintió. «Lucía, tu licencia administrativa continúa. Te contactaremos con nuestra decisión final en 48 horas. ¿48 horas más de incertidumbre?» Lucía no pudo contenerse. «¿Mientras Mauricio tiene más tiempo para manipular testigos?» «Entiendo tu frustración», dijo Gabriela. «Pero necesito ser minuciosa». Lucía salió del restaurante sintiendo que había perdido otra batalla. Pero mientras caminaba hacia la parada de autobús, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. «Soy Eduardo Castellanos. Necesito hablar contigo urgentemente sobre la investigación. ¿Podemos encontrarnos?» Y por primera vez en 24 horas, Lucía sintió algo parecido a la esperanza. El café donde Eduardo había pedido encontrarse estaba en una zona tranquila, lejos del restaurante. Lucía llegó 15 minutos antes, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se sentó en una mesa junto a la ventana, ordenó un café que no bebería y esperó. Eduardo entró exactamente a la hora acordada. Se veía exhausto, con ojeras profundas y el traje arrugado, pero sus ojos mantenían esa determinación que Lucía había visto la primera noche. La vio inmediatamente y caminó hacia ella con pasos decididos. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a ella. «Sé que esto es inusual, pero necesitaba hablar contigo fuera del restaurante». «¿Cómo está su esposa?», Lucía preguntó antes de poder contenerse. La expresión de Eduardo se suavizó momentáneamente. «Estable, todavía inconsciente, pero los médicos son optimistas. Mi hija está con ella». Hizo una pausa. «¿Cómo fue la investigación?». Lucía le contó todo. Patricia y las amenazas nocturnas de Mauricio, los testimonios manipulados, la consultora que pedía más tiempo, las 48 horas adicionales de incertidumbre. Eduardo escuchaba con creciente furia contenida. Sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. «Sabía que esto pasaría», dijo finalmente. «Andrés y Sofía son buenos para los negocios pero cobardes cuando se trata de conflictos. Y darle tiempo a Mauricio fue exactamente lo que él necesitaba». «No entiendo por qué los propietarios le tienen tanto miedo», Lucía admitió. «Es solo un gerente». Eduardo la miró directamente. «Porque Mauricio tiene información comprometedora sobre ellos. Irregularidades contables, sobornos a inspectores de salud, evasión de impuestos. Nada enorme, pero suficiente para causarles problemas serios si hablara». Lucía parpadeó. «¿Cómo sabe eso?». «Porque yo soy quien financia ese restaurante. Invertí $2 millones hace 3 años cuando Andrés y Sofía necesitaban capital para expandirse. Técnicamente soy socio silencioso, pero tengo acceso a todos los libros». Eduardo hizo una pausa. «Y he estado revisando esos libros toda la mañana. Mauricio es inteligente. Ha documentado cada irregularidad, cada esquina cortada. Es su póliza de seguro. Entonces es intocable». «No exactamente». Eduardo sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. «Porque mientras Mauricio coleccionaba evidencia sobre ellos, yo estaba coleccionando evidencia sobre él». Lucía miró la pantalla. Era un video de seguridad del restaurante. Fecha: 3 meses atrás. Mauricio estaba en la oficina, solo, sacando dinero del fondo de propinas y metiéndolo en su bolsillo. «Lleva meses robando de las propinas colectivas», explicó Eduardo. «Pequeñas cantidades cada semana. Pensó que nadie lo notaría porque tiene acceso a las cámaras y puede borrar evidencia. Pero lo que no sabe es que yo tengo acceso remoto a un sistema de respaldo que él desconoce». «¿Por qué no lo ha reportado?». «Porque hasta ahora no tenía prueba suficiente de un patrón. Una vez podría ser error,
Pero tengo 18 videos de 18 semanas diferentes. Eduardo tomó el teléfono de vuelta. Suficiente para no solo despedirlo, sino para presentar cargos criminales. Lucía sintió un escalofrío de esperanza mezclado con algo más oscuro. ¿Entonces puede destruirlo? Puedo. Pero hay un problema. Eduardo se inclinó hacia adelante. Si uso esto ahora, Mauricio responderá exponiendo todas las irregularidades de Andrés y Sofía. El restaurante enfrentará auditorías, multas, posiblemente cierre temporal. Empleados inocentes perderán sus trabajos mientras todo se investiga. La esperanza de Lucía se desvaneció tan rápido como había llegado. Entonces estamos atrapados. No necesariamente. Eduardo estudió su rostro. Necesito preguntarte algo importante. ¿Qué tanto quieres que se haga justicia? ¿Qué tanto? Quisiera que Mauricio pagara por lo que hizo, pero no a costa de que otros empleados sufran. Exactamente lo que esperaba que dijeras. Eduardo sonrió por primera vez. Por eso tengo un plan, pero necesito que confíes en mí completamente, incluso cuando parezca que las cosas están empeorando. ¿Qué tipo de plan? El tipo que requiere paciencia y actuación. Eduardo se reclinó en su silla. Voy a dejar que la investigación siga su curso. Voy a dejar que Mauricio piense que ganó. Y cuando baje su guardia completamente, cuando se sienta más seguro, ahí es cuando atacamos. Y mientras tanto, necesito que hagas algo muy difícil. Necesito que aceptes cualquier resultado que esa investigación produzca, incluso si es injusto, incluso si te despiden oficialmente. Lucía sintió náuseas. ¿Quiere que me rinda? Quiero que parezcas rendida. Hay una diferencia. Los ojos de Eduardo brillaban con determinación fría. Mauricio necesita creer que ganó totalmente, que te destruyó. Solo entonces bajará su guardia lo suficiente para que podamos exponerlo sin que tenga tiempo de usar su información contra Andrés y Sofía. No entiendo cómo funciona eso, porque todavía no te he contado la parte más importante. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. Anoche, mientras estaba en el hospital, recibí una llamada de un viejo amigo, fiscal del distrito. Le conté sobre tu situación. Le mandé los videos de Mauricio robando. Y me dijo algo interesante. Abrió el sobre y extrajo un documento. Si alguien presenta una denuncia formal contra Mauricio por robo, la fiscalía puede iniciar una investigación criminal. Y una vez que hay investigación criminal activa, todas las otras investigaciones internas se vuelven secundarias. El restaurante tendría que cooperar completamente, entregar todos los registros, todas las grabaciones. Lucía comenzaba a entender. Y si buscan evidencia de su robo, encontrarán evidencia de mi inocencia en los videos de seguridad. Exactamente, pero aquí está el truco. La denuncia no puede venir de mí. Soy socio del restaurante. Parecería venganza personal. Necesita venir de un empleado actual que haya sido directamente afectado por el robo de propinas. Pero yo estoy en licencia administrativa. Por eso necesitamos a alguien más. Eduardo deslizó una tarjeta sobre la mesa. Tenía un nombre, Patricia Morales, y un número de teléfono. Hablé con ella esta mañana. Está dispuesta a hacerlo, pero tiene miedo. Necesita saber que no está sola, que alguien la apoyará si Mauricio intenta represalias. ¿Y yo soy ese alguien? Los dos lo somos. Yo pongo los recursos legales. Tú pones el testimonio de que Mauricio tiene un patrón de intimidación. Eduardo hizo una pausa. Pero no podemos mover hasta que la investigación interna termine. Si lo hacemos antes, Mauricio sospechará y podría destruir evidencia adicional que aún no hemos descubierto. Lucía procesaba todo esto. Era un plan complejo, lleno de riesgos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Mauricio se da cuenta antes? Por eso necesito que confíes en mí. Completamente. Eduardo extendió su mano sobre la mesa. Sé que apenas me conoces. Sé que tienes todas las razones para dudar de todos en este momento. Pero te prometo, Lucía, que voy a asegurarme de que se haga justicia. No solo para ti. Para todos los empleados que Mauricio ha abusado durante años. Lucía miró la mano extendida. En ella veía no solo una promesa, sino una oportunidad. Una oportunidad de no solo limpiar su nombre, sino de cambiar todo el ambiente tóxico del restaurante. Tomó su mano. Confío en usted. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Lucía. Siguió las instrucciones de Eduardo al pie de la letra. No contactó a nadie del restaurante, no habló públicamente sobre el caso,
Actuó como alguien que había aceptado su destino. Su madre la observaba con preocupación. ¿Estás segura de este plan? Parece arriesgado. Lo es, pero es la única forma de ganar realmente. El segundo día, Lucía recibió la llamada. Gabriela Ruiz, la investigadora. Hemos completado nuestra investigación. Los propietarios quieren reunirse contigo mañana a las 10 de la mañana para discutir los hallazgos. ¿Puede adelantarme algo? No hasta la reunión formal, pero prepárate mentalmente para cualquier resultado. El tono de Gabriela lo decía todo. Las noticias no eran buenas. Esa noche, Eduardo llamó. ¿Recibiste la citación? Sí, mañana a las 10. Perfecto. Patricia presenta la denuncia a las 11. Calculé el tiempo exactamente. Para cuando Mauricio se entere de la investigación criminal, ya será tarde para reaccionar. ¿Y si me despiden formalmente mañana? Entonces te despiden, temporalmente. La voz de Eduardo era firme. Confía en el proceso. 48 horas después de que presenten la denuncia, la verdad saldrá. Y cuando salga, no solo recuperarás tu trabajo. Mauricio perderá el suyo, su libertad posiblemente, y cada empleado que intimidó verá justicia. Lucía entró al restaurante a las 10 en punto. Andrés, Sofía y Gabriela estaban en la oficina. Sus expresiones eran sombrías. Lucía, gracias por venir, comenzó Andrés. Gabriela ha completado su investigación. Voy a dejar que ella presente los hallazgos. Gabriela abrió su carpeta. Después de entrevistar a 12 empleados, revisar registros disponibles y analizar testimonios, los hallazgos son complejos. Lucía sintió su estómago contraerse. No encontramos evidencia definitiva de que robaste o intentaste robar del señor Castellanos. Los $500 estaban intactos. Eso está confirmado. Un destello de esperanza. Sin embargo, varios empleados reportaron que has mostrado signos de estrés financiero significativo. Algunos mencionaron escucharte expresar desesperación por dinero. Esto crea una narrativa donde, aunque no robaste esta vez, podrías haber sido tentada. La esperanza murió. Además, no pudimos verificar tu versión de que simplemente abriste la billetera para ver la identificación. Es tu palabra contra observaciones de que parecías estar revisando el contenido más extensamente. Eso es mentira, Lucía comenzó, pero Gabriela levantó una mano. También encontré evidencia de un ambiente laboral problemático. Múltiples empleados, aunque algunos retractaron sus declaraciones iniciales bajo presión, mencionaron comportamiento inapropiado de la gerencia. Esto sugiere un contexto donde los empleados podrían sentirse intimidados. Andrés interrumpió. ¿Cuál es tu recomendación final, Gabriela? Dada la falta de evidencia concluyente en cualquier dirección, recomiendo terminación del empleo sin causa justa. Esto significa que Lucía no será marcada como despedida por robo, pero su contrato termina. Se le pagará indemnización completa según la ley. El silencio llenó la oficina. Sofía habló suavemente. Lucía, entendemos que esto no es el resultado que esperabas, pero dadas las circunstancias ambiguas. ¿Ambiguas? Lucía sintió rabia creciendo. No hay nada ambiguo. Verónica mintió. Mauricio manipuló testigos. Ustedes saben que soy inocente, pero son demasiado cobardes para admitirlo. Cuidado con tus palabras, advirtió Andrés. ¿O qué? ¿Me despedirán más? Lucía se levantó. Eduardo tenía razón sobre ustedes. Son cobardes. Valoran la conveniencia sobre la justicia. Salió de la oficina con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de empleados que observaban su salida final. Afuera, en la calle, permitió que las lágrimas cayeran. Sabía que esto era parte del plan. Sabía que Eduardo había predicho exactamente este resultado, pero aún dolía. La injusticia aún quemaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. Lo siento. Sé que duele. Pero recuerda, esto es temporal. Confía en el proceso. A las 11:15, mientras Lucía caminaba hacia su apartamento, Patricia Morales entraba a una oficina de la Fiscalía del Distrito acompañada de un abogado que Eduardo había contratado. «Quiero presentar una denuncia formal», dijo, deslizando documentos sobre el escritorio del fiscal. «Contra Mauricio Salazar por robo continuado de propinas de empleados». El fiscal, un hombre de 50 años llamado Javier Mendoza, revisó los documentos con interés creciente.
Estos son videos de seguridad que muestran al señor Salazar tomando dinero del fondo de propinas colectivas en 18 ocasiones diferentes durante los últimos 6 meses, explicó el abogado de Patricia. Calculamos el robo total en aproximadamente $12,000. ¿Cómo obtuvieron acceso a estos videos?, preguntó Mendoza. Fueron proporcionados por un socio inversionista del restaurante que tiene acceso legal a todos los sistemas de seguridad. Mendoza estudió los videos cuidadosamente. Esto es suficiente para abrir investigación criminal. Voy a necesitar entrevistar a todos los empleados afectados y obtener acceso completo a todos los registros del restaurante. Hay algo más que debes saber, agregó el abogado. El señor Salazar recientemente orquestó una campaña de intimidación contra empleados para encubrir un incidente donde acusó falsamente a una mesera de robo. Tenemos testigos dispuestos a declarar sobre ese patrón de comportamiento. Mendoza levantó una ceja. ¿Acusó falsamente a alguien de robo mientras él mismo estaba robando? La ironía no pasa desapercibida. Muy bien. Mendoza cerró la carpeta. Voy a emitir una orden para obtener todos los registros del restaurante. También voy a necesitar que el señor Salazar venga para interrogatorio. Esto se mueve rápido ahora. A las 2 de la tarde, 2 detectives llegaron a La Fontana Dorada con una orden judicial. Andrés y Sofía los recibieron con confusión y creciente pánico. No entiendo, decía Andrés. ¿Investigación criminal? ¿Por qué? Robo de empleado, explicó uno de los detectives. Necesitamos hablar con Mauricio Salazar inmediatamente. También necesitamos acceso a todos los sistemas de seguridad y registros financieros de los últimos 12 meses. Mauricio fue llamado a la oficina. Al ver a los detectives, su rostro palideció. ¿Mauricio Salazar? Sí. Necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre apropiación indebida de fondos de propinas. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿Quién hizo esta acusación? Eso se discutirá en la estación. Mientras llevaban a Mauricio esposado, los empleados observaban en silencio atónito. El hombre que había intimidado a todos durante años estaba siendo arrestado frente a ellos. Patricia, observando desde la cocina, sintió lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Andrés y Sofía estaban en shock. No entiendo cómo no sabíamos, murmuraba Sofía. Uno de los detectives los miró con algo parecido a lástima. Según nuestra información, ustedes tienen sistemas de seguridad duplicados. El principal que el señor Salazar controlaba, y un sistema de respaldo que aparentemente desconocían o ignoraban. Eduardo, dijo Andrés repentinamente. Eduardo Castellanos instaló ese sistema de respaldo cuando hizo su inversión. Dijo que era por protección de activos. Los detectives intercambiaron miradas. Entonces el señor Castellanos les hizo un favor significativo. A las 4 de la tarde, el teléfono de Lucía sonó. Era Eduardo. Mauricio fue arrestado hace 2 horas. Lucía se sentó pesadamente en el sofá de su apartamento. ¿Tan rápido? Una vez que la denuncia fue presentada con evidencia clara, no había razón para demorarse. Ahora viene la parte interesante. La fiscalía quiere hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque mientras investigaban a Mauricio, encontraron los videos de hace 2 días. Te vieron encontrando mi billetera, abriéndola solo por segundos para ver la identificación, cerrándola inmediatamente. Todo grabado. Irrefutable. La voz de Lucía tembló. Entonces hay prueba de mi inocencia. Prueba absoluta. Y mejor aún, hay videos de Mauricio borrando deliberadamente esas grabaciones del sistema principal después de acusarte. Obstrucción de justicia agregada a sus cargos. Lucía comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio puro y abrumador. Andrés y Sofía quieren verte mañana, continuó Eduardo, para ofrecerte tu trabajo de vuelta, con disculpa formal y compensación sustancial. No sé si quiero volver allí. No tienes que decidir ahora. Pero Lucía, hay algo más que debes saber. Eduardo hizo una pausa. Mi esposa despertó esta tarde. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Lo primero que preguntó fue si había ayudado a la joven mesera honesta. Le conté todo. Y dijo algo que quiero compartir contigo. La honestidad siempre tiene un costo inicial, pero el retorno de la inversión es eterno. Lucía sonrió a través de las lágrimas. Su esposa es sabia. Lo es. Por eso me casé con ella. Eduardo rió suavemente. Descansa esta noche, Lucía. Mañana empieza tu vindicación oficial.
Y te prometo, cuando termine, todos sabrán que fuiste tratada injustamente. Y todos sabrán que tu honestidad fue lo correcto todo el tiempo. Cuando colgaron, Lucía se sentó con su madre, quien había escuchado todo. ¿Ves?, dijo Carmen, tomando la mano de su hija. Te dije que la verdad siempre gana. Solo necesita tiempo. Y un ángel guardián con acceso a cámaras de seguridad de respaldo, agregó Lucía, riendo por primera vez en días. Esa noche, durmió profundamente por primera vez desde que todo comenzó. Y en una celda de detención, Mauricio Salazar enfrentaba la realización de que su reino de intimidación había terminado. La honestidad había ganado. Finalmente. Capítulo 5. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que parecía reflejar el nuevo comienzo que se avecinaba. Lucía se despertó temprano, no por ansiedad esta vez, sino por una energía renovada que no había sentido en días. Su madre ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. «Buenos días, mi campeona», dijo Carmen con una sonrisa radiante. «Hoy es un gran día». «Todavía no puedo creerlo, mamá. Todo cambió tan rápido. Así funciona la justicia a veces. Lenta para llegar, pero absoluta cuando finalmente llega». Carmen colocó un plato de huevos revueltos frente a su hija. «Ahora come. Tienes que estar fuerte para lo que viene». A las 9 de la mañana, el teléfono de Lucía sonó. Era Sofía. «Lucía, buenos días. Sé que es temprano, pero necesitamos hablar urgentemente. ¿Podrías venir al restaurante a las 10? Eduardo también estará presente». Había algo diferente en la voz de Sofía. No era la cautela calculadora de antes. Sonaba humilde, casi avergonzada. «Allí estaré», respondió Lucía. El viaje en autobús pareció más corto esta vez. Cuando llegó a la Fontana Dorada, la atmósfera era completamente diferente. Empleados que antes evitaban su mirada, ahora la saludaban con sonrisas genuinas. Patricia corrió hacia ella apenas la vio entrar. «Lucía, gracias. Gracias por darme el valor para hacer lo correcto». Patricia la abrazó con fuerza. «Anoche no pude dormir, pero por primera vez en años fue porque estaba feliz, no asustada». Roberto, el del bar, se acercó también. «Todos queremos disculparnos. Mauricio nos amenazó, nos manipuló. Pero eso no justifica que no te hayamos defendido». Uno por uno, empleados se acercaban. Algunos con disculpas, otros con gratitud. Todos con la liberación visible de quien ha sido liberado de un tirano. Andrés y Sofía esperaban en la oficina. Eduardo ya estaba allí, de pie junto a la ventana, viéndose más descansado que días anteriores. Cuando Lucía entró, le sonrió con calidez genuina. «Lucía, gracias por venir», comenzó Andrés, de pie, claramente incómodo. «Primero, quiero ofrecerte la disculpa más profunda y sincera. Fallamos contigo de todas las formas posibles». Sofía asintió, con los ojos vidriosos. «No hay excusa para lo que permitimos que te pasara. Priorizamos proteger el negocio sobre proteger a una empleada inocente. Eso fue cobardía pura. La fiscalía nos mostró los videos completos ayer por la tarde», continuó Andrés. «Te vimos encontrar la billetera, abrirla por exactamente 4 segundos, solo el tiempo suficiente para ver el nombre en la identificación. Luego cerrándola inmediatamente y girándote para buscar a Eduardo. También vimos», Sofía respiró profundo, «a Mauricio accediendo al sistema de seguridad 30 minutos después de acusarte y borrando deliberadamente esos videos, sabiendo que eran tu única prueba de inocencia». El silencio llenó la habitación. «Teníamos la prueba de tu inocencia todo el tiempo», dijo Andrés. «Si hubiéramos revisado las cámaras correctamente desde el principio, nada de esto habría pasado. Tu reputación no habría sido destruida. No habrías sufrido días de angustia». Lucía los miró a ambos. Veía remordimiento genuino en sus rostros, pero también algo más, la realización de su propia complicidad. «¿Por qué no revisaron las cámaras inmediatamente?», preguntó, su voz tranquila pero firme. Sofía desvió la mirada. «Porque confiamos en Mauricio. Porque había trabajado con nosotros por 5 años. Porque era más fácil dudar de una mesera nueva que cuestionar a alguien en posición de poder. ¿Y por qué?», agregó Eduardo desde la ventana. «Mauricio los tenía en su bolsillo con información comprometedora. No solo fallaron con Lucía por cobardía, fallaron porque estaban siendo chantajeados silenciosamente». Andrés asintió miserablemente. «Eduardo tiene razón. Mauricio sabía cosas sobre nuestras operaciones que preferíamos mantener en privado.
Nada criminal a gran escala, pero suficiente para causarnos problemas. Vivíamos con miedo de desafiarlo directamente. Eso terminó ahora, dijo Eduardo firmemente. La fiscalía está revisando todos los registros. Cualquier irregularidad saldrá a la luz. Les recomiendo fuertemente que cooperen completamente y corrijan cualquier problema antes de que se conviertan en cargos adicionales. Ya contratamos auditores externos, respondió Sofía rápidamente. Vamos a limpiar todo, completamente. Debimos haberlo hecho hace años. Eduardo se giró hacia Lucía. Pero esto no es sobre ellos ahora. Es sobre ti. Andrés y Sofía tienen una oferta que hacerte. Andrés se aclaró la garganta. Lucía, primero, queremos reinstalarte en tu posición inmediatamente si deseas volver, con todas las disculpas públicas necesarias ante el personal y los clientes regulares. Segundo, continuó Sofía, te ofrecemos una compensación de 6 meses de salario por el daño emocional y reputacional que causamos. Esto es además de tu indemnización legal. Y tercero, Andrés sacó un sobre. Queremos ofrecerte la posición de gerente de servicio al cliente, con salario de supervisora y participación en propinas gerenciales. Un aumento del 60% sobre tu salario anterior. Lucía tomó el sobre pero no lo abrió. Los números no importaban en este momento. Lo que importaba era algo más profundo. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Porque este cambio repentino es solo porque temen demandas legales? Sofía negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. Porque vimos el tipo de persona que eres. En el peor momento de tu vida, cuando tenías todas las razones para ser amarga y vengativa, seguiste siendo digna. Patricia nos contó que le dijiste que entendías si necesitaba mentir para proteger a sus hijos. Pusiste el bienestar de otros por encima del tuyo propio. ¿Y por qué?, agregó Andrés. Cuando Eduardo nos mostró cómo orquestó todo este plan, nos dijo algo que nos impactó. Dijo, Lucía aceptó parecer derrotada temporalmente para proteger a empleados inocentes de perder sus trabajos si exponíamos todo de golpe. Sacrificaste tu vindicación inmediata por el bien de otros. Eduardo se acercó a Lucía. Les conté sobre tu preocupación de que si usábamos mi evidencia contra Mauricio demasiado rápido, él expondría sus secretos y el restaurante cerraría, dejando a docenas sin empleo. Esa es la clase de carácter que no se puede entrenar. ¿Se tiene o no se tiene? Lucía sintió lágrimas quemando en sus ojos. Solo hice lo que era correcto. Exactamente, dijo Eduardo suavemente. Como devolver una billetera, como preocuparte por tus compañeros, como mantener tu dignidad cuando todo se derrumbaba. Una y otra vez, elegiste hacer lo correcto, incluso cuando lo incorrecto era más fácil y más seguro. Sofía se limpió los ojos. Necesitamos personas como tú en posiciones de liderazgo. Personas que tomen decisiones basadas en principios, no en conveniencia. ¿Aceptas?, preguntó Andrés. Lucía miró el sobre en sus manos. Luego miró a Eduardo, quien asintió con esa sonrisa de abuelo sabio. Finalmente miró a Andrés y Sofía, 2 personas imperfectas que al menos estaban intentando corregir sus errores. Acepto, dijo finalmente, pero tengo condiciones. Los 3 la miraron con sorpresa. Primera condición. Patricia recibe también una promoción, a supervisora de turno. Tuvo el valor de exponer a Mauricio cuando más lo necesitábamos. Ese valor debe ser recompensado. Andrés asintió inmediatamente. Hecho. Segunda condición. Quiero participar en crear nuevas políticas de recursos humanos. Un sistema donde empleados puedan reportar abusos sin miedo a represalias. Donde nadie más tenga que pasar por lo que pasé. Absolutamente, respondió Sofía. De hecho, queremos que encabeces ese proyecto. Y tercera condición. Lucía respiró profundo. Quiero que parte de mi compensación vaya directamente al fondo médico para empleados, para familias como la mía que luchan con gastos de salud. Nadie debería tener que elegir entre dignidad y medicinas para sus seres queridos. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, era respetuoso, lleno de admiración. Eduardo fue el primero en hablar, su voz cargada de emoción. Mi esposa va a querer conocerte, definitivamente. Esa tarde, después de firmar todos los documentos, Lucía salió del restaurante para encontrar a su madre esperándola en un banco cercano. Carmen se levantó al verla, leyendo inmediatamente en el rostro de su hija que las noticias eran buenas. ¿Y bien?,
Lucía le entregó el sobre con el contrato. Carmen lo abrió, leyó los números y se llevó una mano a la boca. Dios mío, Lucía, esto es más de lo que ganábamos juntas cuando tu padre estaba vivo. Y hay algo más, mamá. Lucía tomó las manos de su madre. Podemos pagar tu tratamiento completo. No más retrasar citas. No más dividir pastillas para que duren más. Todo. Vamos a cuidar de ti apropiadamente. Carmen comenzó a llorar. No las lágrimas silenciosas que había derramado por años de preocupación, sino sollozos profundos de alivio puro. Lucía la abrazó allí en la calle, sin importarle quién las viera. Tu padre estaría tan orgulloso, murmuró Carmen contra el hombro de su hija. Tan orgulloso de la mujer que te convertiste. Permanecieron así por varios minutos, madre e hija, llorando juntas, pero esta vez de felicidad. Cuando finalmente se separaron, Carmen limpió el rostro de Lucía con su pañuelo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que no cambiaste quién eres para conseguirlo. No mentiste, no hiciste trampa, no comprometiste tus valores. Ganaste siendo exactamente quien te criamos para ser. Al día siguiente, Lucía llegó a su primer día como gerente de servicio al cliente. Eduardo había pedido estar presente para lo que llamó un momento importante. Todo el personal del restaurante estaba reunido. Patricia estaba junto a Lucía, también recién promovida. Andrés se aclaró la garganta para hablar. Todos saben lo que pasó la semana pasada. Todos saben que fallamos gravemente como líderes. Pero hoy empieza una nueva era para la Fontana Dorada. Sofía continuó. Mauricio Salazar fue arrestado y enfrenta cargos criminales por robo y obstrucción de justicia. Pero más importante que su castigo es lo que representa su caída. El fin de una cultura de miedo e intimidación. Lucía Silva, Andrés señaló hacia ella, fue falsamente acusada, públicamente humillada y despedida injustamente. Y en lugar de rendirse o buscar venganza, mostró una gracia y fortaleza que nos avergonzó a todos. Hoy, ella regresa no solo como empleada, sino como líder. Los empleados comenzaron a aplaudir. Lentamente al principio, luego con creciente intensidad. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Patricia abrazó a Lucía mientras los aplausos continuaban. Eduardo, observando desde un costado, sintió su propia garganta cerrarse con emoción. Su esposa Elena estaba en casa ahora, recuperándose bien, y había insistido en que él viniera a presenciar este momento. Ve a asegurarte de que esa joven honesta reciba su justicia, le había dicho esa mañana. Y luego cuéntame cada detalle. Quiero saber cómo termina la historia. Cuando los aplausos finalmente cesaron, Lucía habló por primera vez ante todo el personal. Gracias a todos. Lo que pasó fue difícil, doloroso, pero también enseñó algo valioso. La verdad siempre importa. La honestidad siempre importa. Incluso cuando parece que no, incluso cuando te cuesta todo, al final, importa. Hizo una pausa, mirando los rostros de sus compañeros. Nadie más debería pasar por lo que pasé. Por eso vamos a crear nuevos sistemas donde todos se sientan seguros de hablar cuando algo está mal, donde el miedo no dicte nuestras acciones. Y quiero que sepan algo más, continuó. Patricia tuvo el valor de exponerse cuando nadie más podía. Ese es el tipo de valentía que necesitamos. No la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Patricia se limpió las lágrimas, asintiendo. Este restaurante va a cambiar, concluyó Lucía, porque todos nosotros vamos a cambiarlo, juntos. Los aplausos estallaron nuevamente, pero esta vez mezclados con vítores y silbidos. La energía en el salón era eléctrica, esperanzadora. Eduardo se acercó a Lucía cuando la reunión terminó. Mi esposa quiere conocerte. ¿Tendrías tiempo esta semana para visitarla? Sería un honor, respondió Lucía. Perfecto. Y Lucía, Eduardo puso una mano en su hombro. Gracias por recordarme por qué hago lo que hago. ¿Por qué invertí en este lugar? No es solo por dinero. Es por creer que los negocios pueden ser fuerzas para el bien cuando las personas correctas los dirigen. Usted me salvó, dijo Lucía simplemente. No, te di herramientas, pero tú te salvaste a ti misma manteniéndote fiel a quien eres. Eduardo sonrió. Hay una diferencia enorme. Esa noche, Lucía llegó a casa exhausta pero radiante. Su madre tenía la cena preparada, una celebración modesta pero significativa. Cuéntame todo, exigió Carmen mientras servía la comida. Lucía contó cada detalle.
los aplausos, las palabras de Eduardo, la promesa de cambio real. Su madre escuchaba con esa sonrisa que solo las madres tienen cuando ven a sus hijos triunfar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Carmen cuando Lucía terminó. Que no solo recuperaste tu trabajo, cambiaste un lugar entero. Docenas de personas ahora trabajarán en un ambiente mejor porque tú te mantuviste firme. No lo hice sola, mamá. Eduardo, Patricia, incluso los propietarios al final. Pero empezó contigo, con tu decisión de devolver esa billetera. Ese momento de honestidad creó ondas que cambiaron todo. Carmen tomó la mano de su hija. Así es como funciona el bien. Un acto pequeño y correcto puede crear transformación masiva. Comieron en silencio confortable por un momento. Mamá, hay algo que quiero hacer con mi primer cheque de compensación, dijo Lucía finalmente. ¿Qué? Quiero llevarte a ver al especialista que recomendó tu médico. El que nunca pudimos pagar, para tratamiento completo, sin atajos. Carmen comenzó a protestar, pero Lucía la interrumpió gentilmente. Déjame hacer esto. Durante años cuidaste de mí. Trabajaste 2 empleos cuando papá murió para que yo pudiera terminar la escuela. Vendiste tus joyas para pagar mi graduación. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Carmen. No merezco una hija como tú. Te mereces el mundo entero, mamá. Y voy a darte todo lo que pueda. Se abrazaron allí en la pequeña cocina. 2 mujeres que habían sobrevivido pérdida, pobreza y ahora injusticia, emergiendo más fuertes cada vez. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus batallas. Pero en ese pequeño apartamento, en ese momento específico, había paz completa. La honestidad había ganado. El amor había ganado. Y las ondas de ese triunfo apenas comenzaban a expandirse. 3 días después de su reinstalación, Lucía recibió un mensaje que la llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales. Lucía, soy Eduardo. Elena está mucho mejor y sigue insistiendo en conocerte. ¿Tendrías tiempo mañana por la tarde? Nuestra casa está en las colinas. Puedo enviarte la dirección. Lucía leyó el mensaje 3 veces antes de responder. La idea de conocer a la mujer que había estado al borde de la muerte, cuya crisis había interrumpido su propia vindicación, le producía una mezcla de curiosidad y ansiedad. Sería un honor, respondió finalmente. Al día siguiente, Lucía tomó 2 autobuses para llegar a la zona residencial donde vivían Eduardo y Elena. Las casas eran grandes, elegantes, rodeadas de jardines cuidados. Era un mundo completamente diferente al suyo. La casa de los Castellanos era hermosa pero no ostentosa. De 2 pisos, con paredes blancas y grandes ventanales que dejaban entrar luz natural. Eduardo abrió la puerta personalmente. Lucía, gracias por venir. Elena está ansiosa por conocerte. Su sonrisa era cálida, paternal. Está en el jardín trasero. Los médicos dijeron que el aire fresco le hace bien. La guió a través de una sala espaciosa decorada con fotografías familiares. Lucía notó imágenes de Daniela en diferentes etapas de su vida, de Eduardo y Elena jóvenes, de momentos felices congelados en el tiempo. El jardín trasero era un oasis tranquilo. Flores de colores bordeaban el césped perfectamente cortado, y en el centro, bajo una pérgola cubierta de enredaderas, estaba Elena Castellanos. Era una mujer elegante de cabello plateado recogido en un moño suave. A pesar de la palidez que aún marcaba su rostro por la reciente hospitalización, sus ojos brillaban con vida e inteligencia. Estaba sentada en una silla cómoda con una manta sobre las piernas, tomando té. «Elena, cariño, llegó nuestra invitada», anunció Eduardo. Elena levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Lucía, finalmente. Ven, siéntate junto a mí. Eduardo no ha parado de hablar de ti desde que desperté». Lucía se acercó tímidamente y se sentó en la silla que Elena señalaba. De cerca, podía ver las líneas de cansancio alrededor de los ojos de la mujer mayor, las marcas que deja una batalla reciente contra la muerte. «Señora Castellanos, es un honor conocerla. Eduardo me contó sobre lo que pasó. Me alegra tanto verla recuperada. Por favor, llámame Elena. Y yo debería agradecerte a ti». Elena tomó la mano de Lucía con un gesto que era a la vez maternal y conspiratorio. «Eduardo me contó toda tu historia, cada detalle, la billetera, la acusación injusta,
Tu dignidad inquebrantable, todo. Él fue quien me salvó, respondió Lucía. Si no hubiera estado allí. No, Elena interrumpió gentilmente pero con firmeza. Eduardo te dio herramientas, pero tú te salvaste a ti misma. Hay una diferencia enorme. Muchas personas habrían cedido ante la presión. Habrían comprometido sus valores para evitar el conflicto. Tú no lo hiciste. Eduardo sirvió té para Lucía y se sentó en otra silla, observando a las dos mujeres con expresión satisfecha. ¿Sabes?, continuó Elena, cuando desperté en ese hospital y Eduardo me contó que había tenido que dejar una situación de injusticia sin resolver para estar conmigo, casi me levanto de la cama para ir a arreglar las cosas yo misma. Lucía rió suavemente. Me alegra que no lo hiciera. Necesitaba recuperarse. Pero me sentí terrible. Aquí estaba una joven siendo destruida injustamente, y mi esposo, que estaba tratando de ayudarla, tuvo que abandonarla por mí. Elena hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Esa culpa fue lo primero que sentí al despertar. Elena, no. Lucía se inclinó hacia adelante. Su familia es lo primero, siempre. Eduardo hizo exactamente lo correcto al irse con usted. Eso es exactamente lo que le dije, intervino Eduardo. Pero ya conoces a mi esposa. Cuando se preocupa por alguien no hay forma de convencerla de lo contrario. Elena apretó la mano de Lucía. ¿Puedo contarte algo personal? Algo que Eduardo no sabe que voy a compartir. Eduardo levantó una ceja con diversión. Esto debería ser interesante. Hace 30 años, yo estaba en una situación similar a la tuya. No exactamente igual, pero similar. Elena miró a la distancia, recordando. Trabajaba como secretaria en una firma de abogados. Un día, descubrí que uno de los socios estaba desviando fondos de clientes. Pequeñas cantidades de muchas cuentas diferentes. Lucía escuchaba atentamente. Le reporté a Recursos Humanos. ¿Sabes qué pasó? Elena sonrió amargamente. Me despidieron a mí, por crear ambiente laboral conflictivo. El socio tenía conexiones, poder, antigüedad. Yo era nadie. ¿Y qué hizo? Me rendí temporalmente. Necesitaba el empleo, tenía que pagar mi departamento. Pero guardé copias de todo antes de irme. Y 6 meses después, presenté una denuncia ante el Colegio de Abogados. Elena se enderezó con orgullo visible. Ese socio perdió su licencia. La firma enfrentó auditorías. Y yo, eventualmente, recibí una disculpa y compensación. No sabía eso, dijo Eduardo, claramente sorprendido. Nunca lo conté en detalle porque fue doloroso. Pero cuando Eduardo me contó tu historia, Lucía, vi tanto de mí en ti. Esa determinación de hacer lo correcto sin importar el costo. Elena se limpió una lágrima. Por eso insistí en conocerte. Quería decirte personalmente, estoy orgullosa de ti. Y sé que no nos conocemos, pero créeme cuando digo que tu historia me dio más fuerza en el hospital que cualquier medicina. Lucía sintió su propia garganta cerrarse con emoción. ¿En serio? Eduardo me visitaba todos los días y me contaba las actualizaciones. Cuando me dijo que habías aceptado parecer derrotada temporalmente para proteger a otros empleados, supe que eras especial. Y cuando me contó sobre tu conversación con tu madre, sobre mantener tu dignidad incluso en la peor situación, Elena no terminó la frase, demasiado emocionada para continuar. Las 3 personas permanecieron en silencio confortable por un momento, el jardín tranquilo alrededor de ellos. Hay algo que quiero darte, dijo Elena finalmente, recuperando la compostura. Le hizo un gesto a Eduardo, quien desapareció brevemente dentro de la casa y regresó con una caja pequeña de madera tallada. Esto perteneció a mi abuela, explicó Elena, abriendo la caja para revelar un broche antiguo de plata con incrustaciones de piedras azules. No es extremadamente valioso en términos monetarios, pero tiene un valor sentimental enorme. Mi abuela era inmigrante, llegó aquí con nada. Construyó una vida a través de trabajo duro y, más importante, a través de mantener sus principios sin importar las circunstancias. Elena tomó el broche y lo colocó en la palma de la mano de Lucía. Ella solía decir, la integridad es el único tesoro que nadie puede robarte. Quiero que tengas esto, como recordatorio de que lo que hiciste importa, de que quien eres importa. Lucía miró el broche, sintiendo el peso de generaciones en ese pequeño objeto. Elena, no puedo aceptar algo tan personal. Si puedes, y lo harás. Elena cerró gentilmente la mano de Lucía alrededor del broche.
Porque las mujeres como nosotras necesitamos recordatorios tangibles de que nuestras batallas valen la pena, que nuestros sacrificios significan algo. Las lágrimas finalmente cayeron libremente por el rostro de Lucía. Gracias. No sé qué más decir excepto gracias. Eduardo, observando la escena, se limpió discretamente sus propios ojos. Bueno, creo que oficialmente he perdido el control de esta conversación. Las dos mujeres rieron a través de sus lágrimas. Cuéntame sobre tu madre, dijo Elena después de un momento. Eduardo mencionó que está enferma. Lucía compartió la historia de Carmen, la diabetes, los tratamientos postergados, el sacrificio constante, la fuerza inquebrantable de su madre incluso en las peores circunstancias. Suena como una mujer extraordinaria, observó Elena. Me gustaría conocerla algún día. A ella le encantaría eso. Entonces está decidido. Cuando esté un poco más fuerte, organizaremos un almuerzo. Las 4. Tú, tu madre, yo y Daniela. Un encuentro de mujeres fuertes. Elena sonrió con picardía. Eduardo puede servir el té. Sería mi honor, respondió Eduardo con diversión. Pasaron la siguiente hora conversando. Elena contaba historias de su juventud, de las batallas que había enfrentado en un mundo que no siempre valoraba a las mujeres con opiniones fuertes. Lucía compartió sus propias experiencias, sus sueños para el futuro del restaurante, sus esperanzas de crear un ambiente donde nadie más tuviera que sufrir lo que ella sufrió. «Estás haciendo más que cambiar un restaurante», observó Elena en un momento. «Estás creando un modelo de cómo deben ser los lugares de trabajo, donde la dignidad humana es prioritaria, donde el poder no se abusa, donde la honestidad se celebra en lugar de castigarse. Eso espero. Pero es trabajo en progreso. Todo lo que vale la pena es trabajo en progreso». Elena se reclinó en su silla, claramente cansándose pero feliz. «Sabes, Lucía, la vida nos enseña lecciones de formas extrañas. Tuve que casi morir para darme cuenta de cuánto tiempo había estado tomando por sentado. Y tú tuviste que pasar por esa injusticia horrible para descubrir tu verdadera fuerza. ¿Cree que todo pasa por una razón? No sé si todo pasa por una razón, pero sí creo que podemos encontrar significado en todo lo que nos pasa. Y tú, mi querida, has encontrado un significado hermoso en tu dolor». Eduardo se levantó. «Elena, el doctor dijo que no debes cansarte demasiado». «El doctor dice muchas cosas», respondió Elena con tono juguetón. «Pero tienes razón, estoy cansada, aunque esta ha sido la mejor tarde que he tenido desde que salí del hospital». Lucía se levantó también. «Debería irme. Gracias por recibirme, por todo, por el broche, por su historia, por verme como más que una mesera». Elena se puso de pie con ayuda de Eduardo y abrazó a Lucía firmemente. «Nunca fuiste solo una mesera. Eres una persona de principios inquebrantables. Eso es mucho más valioso que cualquier título o posición». Mientras Eduardo acompañaba a Lucía a la puerta, Elena llamó desde el jardín. «Lucía, una cosa más». Lucía se giró. «Tu madre te crió bien. Dile eso de mi parte». En el viaje de regreso a casa, Lucía no podía dejar de tocar el broche en su bolsillo. Era un pequeño objeto, pero llevaba el peso de historias de mujeres fuertes, de batallas ganadas con integridad, de legados que trascienden generaciones. Cuando llegó a su apartamento, su madre estaba viendo televisión. «¿Cómo estuvo tu visita?», preguntó Carmen. Lucía se sentó junto a ella y le mostró el broche, contándole toda la conversación con Elena, sobre su propia historia de injusticia y vindicación, sobre la fortaleza de las mujeres que mantienen sus principios, sobre el mensaje que Elena había enviado. Carmen tomó el broche, examinándolo con reverencia. «Es hermoso, y la mujer que te lo dio suena igual de hermosa. Elena dijo que tú me criaste bien, mamá». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Yo solo te enseñé lo que mi madre me enseñó a mí, y ella aprendió de su madre. Es una cadena, ¿ves? De mujeres enseñando a otras mujeres a ser fuertes, a ser honestas, a ser dignas. Y ahora yo puedo enseñar eso a otros en el restaurante». «Exactamente. Esa es tu misión ahora. No solo gerenciar, sino guiar. Mostrar a otros empleados, especialmente a los jóvenes, que hay una forma diferente de trabajar. Una forma donde la integridad no es castigada, sino celebrada». Lucía abrazó a su madre, sintiendo la fragilidad de su cuerpo,
pero también la fuerza inquebrantable de su espíritu. Te amo, mamá, y prometo que todo lo que aprendí de ti, todo lo que enfrentamos juntas, lo voy a usar para hacer que ese restaurante sea un lugar mejor. Esa es mi niña, susurró Carmen, siempre haciendo del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez. Esa noche, Lucía colocó el broche en su tocador, donde podía verlo cada mañana al despertar. Un recordatorio tangible de que su batalla había valido la pena, de que su decisión de devolver esa billetera, por más simple que pareciera, había iniciado una cadena de eventos que cambió vidas. Y mañana regresaría al restaurante con renovada determinación, porque ahora no trabajaba solo para ella o su madre. Trabajaba para honrar el legado de todas las mujeres que habían luchado antes que ella. Trabajaba para crear un futuro donde nadie más tuviera que elegir entre supervivencia e integridad. Trabajaba para probar que la honestidad, aunque costosa a corto plazo, siempre paga dividendos eternos. 6 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de La Fontana Dorada, iluminando un espacio que se sentía completamente diferente al de meses atrás. No habían cambiado la decoración ni los muebles, pero la atmósfera era otra. Había risas genuinas en la cocina, conversaciones relajadas entre empleados, una energía que solo existe cuando las personas trabajan sin miedo. Lucía caminaba entre las mesas vacías antes de la apertura, revisando cada detalle con el cuidado que había aprendido de años de experiencia. Pero ahora lo hacía como gerente de servicio al cliente, con un propósito renovado. «Buenos días, jefa», saludó Patricia desde la entrada, cargando cajas de suministros. Su promoción a supervisora de turno había transformado no solo su posición, sino su confianza. Ya no caminaba con los hombros encorvados, temerosa de cometer errores. «Buenos días, Patricia. ¿Llegó todo el pedido?» «Todo completo. Y tengo buenas noticias. 3 empleados más se inscribieron en el programa de capacitación que creamos». El programa de capacitación había sido idea de Lucía. Cursos gratuitos de servicio al cliente, liderazgo y administración para cualquier empleado que quisiera avanzar profesionalmente. Ya no era suficiente dar empleos. Querían dar oportunidades de crecimiento real. Excelente. ¿Quiénes son? Roberto quiere tomar el curso de gerencia de bar. Clara está interesada en cocina avanzada. Y Miguel pidió el de liderazgo de equipos. Lucía sonrió. Miguel era uno de los empleados más jóvenes, alguien que bajo el régimen de Mauricio habría sido intimidado hasta la invisibilidad. Ahora tenía aspiraciones, sueños, voz. La puerta se abrió y entró Andrés con una caja grande bajo el brazo. «¡Llegaron! Finalmente llegaron!» «¿Qué llegó?», preguntó Lucía. Andrés abrió la caja con emoción de niño en Navidad y extrajo una placa de bronce pulido. Lucía leyó la inscripción grabada. La Fontana Dorada, certificado de ambiente laboral ejemplar, otorgado por la Cámara de Comercio por crear cultura de integridad, respeto y oportunidad para todos los empleados. «Lo logramos», dijo Andrés con voz cargada de emoción. 6 meses de auditorías, entrevistas, inspecciones, y nos dieron la certificación máxima. Sofía entró momentos después, con una expresión que Lucía había aprendido a reconocer. «Noticias importantes. Lucía, Eduardo acaba de llamar. Tiene una sorpresa para ti. Llega en media hora». Cuando Eduardo Castellanos entró al restaurante 30 minutos después, no venía solo. Elena lo acompañaba, caminando con bastón, pero con esa dignidad inquebrantable que Lucía había llegado a admirar profundamente. Y detrás de ellos venía alguien más, Carmen Silva, la madre de Lucía, usando el vestido que habían comprado juntas la semana anterior para ocasiones especiales. «¡Mamá! ¿Qué haces aquí?», Lucía corrió hacia ella. «Eduardo me recogió esta mañana. Dijo que había algo que no podía perderse». Carmen abrazó a su hija, sus ojos brillando con orgullo. «¡Reúnan a todos!», ordenó Eduardo con esa autoridad gentil que lo caracterizaba. Empleados, propietarios, todos. Minutos después, el personal completo del restaurante estaba reunido. 22 personas que ahora trabajaban en un ambiente transformado. Eduardo se paró al frente, con Elena y Carmen a su lado. Hace 6 meses, este restaurante enfrentó una crisis que pudo haberlo destruido. No solo legalmente o financieramente, sino moralmente. Eduardo pausó, dejando que las palabras penetraran. Un empleado corrupto había creado una cultura de miedo.
Propietarios cobardes habían permitido que esa cultura prosperara, y una empleada honesta casi fue destruida por hacer exactamente lo correcto. Todos los ojos estaban en Lucía, quien sentía el calor subir a sus mejillas. Pero algo extraordinario sucedió. Esa empleada, Lucía Silva, no solo sobrevivió la injusticia, la transformó en catalizador para cambio masivo. Eduardo señaló la placa que Andrés sostenía. Esta certificación no es solo un papel bonito. Representa auditorías donde 100% de empleados reportaron sentirse seguros, respetados y valorados. Eso es casi imposible de lograr. Pero ustedes lo lograron. Patricia comenzó a aplaudir. Y pronto todo el restaurante resonaba con aplausos. Pero hay más, continuó Eduardo cuando el ruido disminuyó. Elena y yo hemos decidido hacer algo. Lucía, Patricia, vengan aquí por favor. Las dos mujeres se acercaron, confundidas. Elena tomó la palabra, su voz todavía débil pero firme. Lucía, el día que nos conocimos te dije que tu historia me dio fuerza en el hospital. No era solo retórica. Estaba literalmente aferrándome a tu ejemplo de mantener dignidad en la adversidad. Me ayudó a luchar por mi propia recuperación. Se limpió una lágrima. Por eso, Eduardo y yo hemos establecido un fondo de becas en tu nombre. El Fondo Lucía Silva para Integridad Laboral. Proporcionará apoyo financiero a empleados de servicio que enfrenten injusticias laborales y necesiten ayuda legal, médica o educativa. Lucía se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. Y Patricia, Eduardo se giró hacia ella. Tu valentía al exponer la corrupción cuando todos tenían miedo fue el catalizador que permitió que la justicia sucediera. Por eso, serás la primera administradora del fondo, con salario completo y beneficios. Patricia estalló en llanto. No puedo. Yo solo hice lo que era correcto. Exactamente, dijo Elena. Y ahora vas a ayudar a otros a hacer lo correcto también. Carmen se acercó a su hija, tomando sus manos. ¿Ves, mi amor? Te dije que la verdad siempre gana. Solo necesita tiempo. El restaurante completo estaba llorando ahora. No lágrimas de tristeza, sino de esa alegría profunda que viene cuando la justicia no solo se hace, sino que se convierte en legado. Esa noche, después del servicio, Lucía se quedó sola en el restaurante por un momento. Caminó hasta la mesa del rincón, donde todo había comenzado. La mesa donde Eduardo había cenado, donde había dejado su billetera, donde un simple acto de honestidad había desencadenado una revolución. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Hola Lucía, soy Mauricio. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero necesitaba decir algo. Su corazón se aceleró. Mauricio había estado en prisión durante 6 meses, enfrentando cargos de robo y obstrucción de justicia. Mi juicio termina la próxima semana. Probablemente iré a prisión por 2 años. Y lo merezco. Todo. Pero quería que supieras que tu ejemplo me cambió. Ver cómo mantuviste tu dignidad cuando yo intenté destruirte, me mostró quién había sido yo durante años. Un cobarde que usaba poder para esconder mi propia inseguridad. Estoy trabajando con un terapeuta en la cárcel, intentando entender por qué me convertí en quien era. Nunca podré reparar el daño que causé, pero quiero que sepas que tu integridad me enseñó más que cualquier castigo podría hacerlo. Gracias. Y lo siento profundamente. Lucía leyó el mensaje 3 veces. Había pasado meses odiando a Mauricio, luego meses simplemente sin pensar en él. Pero esto era algo diferente. Redención real. Reconocimiento genuino de error. Cambio verdadero. Respondió: Mauricio, acepto tu disculpa. Y te deseo paz. Todos merecemos la oportunidad de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Guardó el teléfono y miró alrededor del restaurante transformado. Pensó en su padre, quien había perdido su trabajo por denunciar corrupción. Pensó en Elena, quien había enfrentado su propia injusticia 30 años atrás. Pensó en su madre, quien había luchado en silencio durante años para mantenerla con vida y dignidad intacta. Todas esas historias, todas esas batallas, habían convergido en este momento, en este lugar, en esta transformación. La honestidad había costado. Había costado lágrimas, angustia, noches sin dormir. Pero al final, había pagado dividendos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había creado un lugar donde las personas trabajaban sin miedo,
Había establecido un fondo que ayudaría a otros a luchar por justicia. Había inspirado cambio real en vidas reales. Y más importante que todo, había probado que los principios no son solo palabras bonitas. Son fundamentos sobre los cuales se construyen vidas significativas. Lucía apagó las luces y salió del restaurante. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Millones de personas viviendo sus vidas,